Queridos hermanos y hermanas, continuando con esta serie de videos sobre la Eucaristía, vamos a hacer la siguiente lectura. Este video tiene el título El Evangelio y la Divina Voluntad. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Cuarta parte. El título de este escrito, que está tomado del volumen 14, del 24 de marzo de 1922, dice: cada acto de la criatura hecho en la divina voluntad es una santa misa en el que se multiplica la vida y la presencia real de Jesús. Habla Luisa. Continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús al venir me ha dicho: hija mía, a medida que el alma hace sus actos en mi querer, así multiplica mi vida, de manera que si hace 10 actos en mi voluntad, 10 veces me multiplica. Si hace 20, 100 o 1000 actos, o aún más, otras tantas veces, quedo multiplicado. Sucede como en la consagración sacramental. Por cuantas hostias se ponen, otras tantas veces quedo multiplicado. La diferencia es que en la consagración sacramental tengo necesidad de las hostias para multiplicarme y del sacerdote que me consagre, mientras que en mi voluntad, para quedar multiplicado, tengo necesidad de los actos de la criatura, en los cuales, más que en hostia viva, no muerta como son las hostias, antes de consagrarme, mi voluntad me consagra y en ellos me encierra y quedo multiplicado en cada acto suyo hecho en mi voluntad. Entonces aquí está muy clara la explicación que hace el Señor. En la hostia, cuando el sacerdote consagra, queda la vida divina de Jesús con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Si son 10, 100 hostias, ahí está Jesús en cada una de esas hostias. Lo mismo dice el Señor: si es que haces un acto en el divino querer, la vida divina queda en ese acto, la vida divina de Jesús queda en ese acto. Entonces, por cuantos actos hagas, ahí sigue multiplicándose la vida de Jesús. Sigues con Jesús en cada acto, con su vida divina. Y ahora podemos ya comprender también lo que les decía en uno de estos videos sobre la Eucaristía y la experiencia que tuvo Sandro Gnocchi, este instrumento de Dios, este místico italiano, que como vidente que era, veía a Jesús, le veía a Jesús y también hablaba con él. Nosotros simplemente por fe creemos que en cada acto que nosotros hagamos en el divino querer, pues Jesús viene, así como cuando el sacerdote consagra la hostia, viene Jesús a la hostia. Y ahí se queda con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y en este testimonio que nos daba Sandro Gnocchi, cuando les dije pues que él estaba lavando los platos y le había, con lo que conoció ya en San Giovanni Rotondo, a Federico Average, y le leyó ese pasaje en que le explicaba precisamente esto, de que si hace un acto en el divino querer, quedaba la vida divina ya en ese acto hecho por la criatura. Y cuando llegó, les contaba a la casa y le participó a su esposa de esta verdad, por la cual se sentía muy feliz, porque ya sus dudas de fe quedó eliminadas. Y entonces cuando la esposa se iba a trabajar en el hospital, él se quedó, después de haber tomado los alimentos, a lavar los platos. Y él nos contaba de que
cuando ya iba a lavar los platos, le invitó a Jesús a que viniera a lavar los platos con él. Y, oh sorpresa, el demonio se manifestó ahí a decirle: oyes, ¿qué crees, que Jesús es un muñeco para que cuando le invocas, Él viene y se precipita en ti? Eso es una mentira. Jesús no es un muñeco, como nosotros pues hemos sabido, por ejemplo, de este Aladino y la lámpara maravillosa, que mientras le frotaba la lámpara asomaba este mago para hacerle algún favor. Más o menos así me explicaba que el demonio quería dar a entender. Y entonces, como Sandro tenía mucha fe en esta verdad que fue revelada por Federico Abrich a Sandro, él creyó que lo que le manifestó Jesús a Luis era verdad. Y por eso le invitó a Jesús a lavar los platos. Y cuando vino el demonio con esta mentira, Jesús pues se hizo presente, porque le invocó Sandro a Jesús y le ayude en esta circunstancia de este acto de lavar los platos. Jesús pues se manifestó y le dijo: Sandro, no le creas a este mentiroso, al príncipe de la mentira. Lo que yo le he dicho a Luisa es verdad. Mira, le dice, y le hace ver precisamente en una iglesia a un sacerdote que estaba en el altar ya efectuando la consagración del pan y el vino. Y cuando pronuncia estas palabras de la consagración, el sacerdote vio Sandro cómo bajaba y se incorporaba Jesús en esa hostia. Con su cuerpo, sangre, alma y divinidad era un Jesús vivo que descendía a la hostia. Pero no solamente él, venía acompañado del Padre y del Espíritu Santo, y además de la Santísima Virgen María. ¡Qué visión extraordinaria para que nuestra fe todavía una vez más se confirme! Porque tenemos a Sandro como un testigo. Nosotros no somos videntes para verle a un Dios, pero solamente por pura fe creemos que así es. Y qué bello también saber que la Virgen Santísima está presente en la Santa Eucaristía. Sí, porque ¿quién más que ella puede decir: tomen y beban, esta es mi sangre? Que también ella dio su sangre para la humanidad de Jesús, su Hijo. Y ahí, ya viendo este hecho, concluye el Señor diciéndole: mira, si yo en la última cena dejé ya establecido con mis palabras de la consagración, ese fue un acto que nacía de mi voluntad y que estaba en acto, es decir, estaré siempre presente en la Eucaristía cuando me invoque el sacerdote con las palabras que he dicho en la consagración de la última cena. Porque esas palabras quedaron ya para siempre. Lo que hace solamente el sacerdote es repetir esas palabras, pero como está presente, porque Jesús, como Dios, lo hizo en divina voluntad, entonces ese acto único, esa proclamación de esas palabras de la consagración, son para siempre, y solamente lo que hace el sacerdote es invocar con esas palabras, y con esas palabras consagra la hostia y viene Jesús. Entonces, eso le hace entender Jesús: si yo con mi voluntad ya dejé establecido de que al consagrarme yo mismo y mis sacerdotes que vendrían después, yo me precipito en la Eucaristía. Lo mismo pasa, lo que le dije a
a Luisa, mi hija, que por un acto de la expresa voluntad que yo dejé dicho a esta alma, de que cada acto que haga una criatura en mi querer divino, yo me precipito, yo bajo a ese acto que ha hecho mi hijo en el querer divino, y ahí está mi vida divina en ese acto. Entonces, igual aquí nos está diciendo lo mismo. Y continúa Jesús. Por eso mi amor tiene su desahogo completo con las almas que hacen mi voluntad y viven en mi querer. No solamente se trata de hacer la voluntad de Dios, que es la primera parte. La voluntad de Dios tiene que hacerse, lógicamente. Por ejemplo, si yo quiero hacer un acto pequeño de comer, por ejemplo, un alimento, un almuerzo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Unirme a Jesús y invocar a su voluntad, que es el motor que mueve sus atributos divinos, su vida divina. Entonces, cuando le digo, Jesús, ven a comer en mí esta sopa, ahí viene Jesús a comer en mí, y ese acto se vuelve un acto divino. ¿Pero de dónde ha nacido? De la voluntad de Dios, pero que culmina ya en el querer divino, como les hemos explicado. La voluntad divina es un medio, pero cuando ya llega el acto único de Dios, o esa divina voluntad en movimiento, y llega a su cumplimiento, ahí se produce el divino querer, y ahí se produce el acto divino hecho por una criatura con un acto humano unido a Jesús en el divino querer. Tengo que a veces repetir las palabras para que se nos grabe este hecho. Y continúa Jesús. Estaba explicando que una cosa es hacer la voluntad de Dios y otra cosa es el querer divino. Entonces, hacer la voluntad de Dios es cumplir los mandamientos, lo que está encerrado en su palabra, un acto de obediencia, un acto de humildad en barrer un cuarto, hacer los alimentos en una cocina. Actos pequeños, pero si están movidos, primero, por mi voluntad, unida a la voluntad humana divina de Jesús, esos dos motores se unen y comienzan a funcionar y se produce el querer divino. Y ahí es lo que está explicando el Señor cuando dice, por eso mi amor tiene su desahogo completo con las almas que hacen mi voluntad y viven en mi querer. Entonces ese acto tiene que ser también bueno. No puede ser un acto pecaminoso, porque ahí no podía precipitarse Jesús en el pecado, ¿no? Por eso decía en el otro escrito, tienes que ser como una hostia pura, limpia. Entonces tú tienes que estar en gracia de Dios para que Jesús venga a obrar en tu acto. Ellas son siempre las que suplen no solo a todos los actos que me deben las criaturas, sino a mi misma vida sacramental. Entonces, está refiriéndose precisamente con las almas, dice, ellas son siempre las que suplen, no solo a todos los actos que me deben las criaturas, sino a mi misma vida sacramental. ¿Cuántas veces queda obstruida mi vida sacramental en las pocas hostias en las que yo quedo consagrado, porque son pocos los que comulgan, y otras veces porque faltan sacerdotes que me consagren, y mi vida sacramental no solo que no queda multiplicada todo lo que quisiera, sino que se queda sin existencia. Oh, cómo sufre mi amor. Quisiera multiplicar mi vida todos los días en tantas hostias, por cuántas criaturas existen, para darme a ellas, pero en vano espero. Mi voluntad queda sin efecto, pero lo que he decidido tendrá cumplimiento. Por eso tomo otro camino y me multiplico en cada acto vivo de la criatura hecho en mi querer para hacer que supla a la multiplicación de mi vida sacramental. Claro.
con mucha razón habla el Señor, que Él quisiera estar en todas las criaturas prácticamente, viviendo el divino querer para que Él nos dé su vida divina a cada uno de nosotros por cada acto que hagamos con Él en el divino querer. Y eso supliría a la limitación que tenemos ahora con la Eucaristía. Miren, si antes de la pandemia habían relativamente pocas almas, cuando vamos a una misa, por ejemplo, en los días de la semana, hay pocas almas que asisten a la Santa Misa. Yo he tenido experiencia en algunas parroquias que he frecuentado aquí en Quito. Excepción el día domingo, que ahí concurre más gente. Pero en general son pocas las almas que van a la Santa Misa y a recibirle como es debido al Señor en la Santa Eucaristía. En otra parte dice Jesús a la misma Luisa, si por lo menos deberían comulgarme 3 veces al día, haciendo relación con lo que comemos. ¿Cuántas veces tomamos los alimentos en el día? Pues 3 veces normalmente, ¿no? Yo sé que hay algunas personas que comen más veces, pero normalmente son desayuno, almuerzo y merienda. Entonces le decía, así como ustedes toman los alimentos cuántas veces en el día, lo mismo sería que me reciban en la Eucaristía, me coman, si puede decirse así parafraseando esta frase, 3 veces al día, 3 veces comulgarle, pero apenas una vez en el día, y por eso somos anémicos espiritualmente. Pero ya viviendo la divina voluntad, ya no solamente puedes comulgar 3 veces al día, que sería lo ideal, como dice Jesús. No, miles de actos divinos pueden transformarse en vida divina. Ya en tu ser ese acto divino te vuelve como una hostia viva, porque ya está Jesús en ti, con Él puedes hacer muchos actos divinos y alimentarle a Jesús, porque Él se alimenta de la divina voluntad. Y también nosotros, qué bueno alimentarnos de Él continuamente. Y entonces sí llegaremos a la plenitud de nuestra vida también, porque ya una vida divina anima a nuestra vida humana con sus atributos divinos, la omnividencia, la omnipotencia, la omnipresencia, la paz, el amor, la bondad, la providencia, la justicia, la sabiduría, todos los atributos habidos y por haber, ahí estarían en tu vida y cambiaría totalmente tu existencia. Continúa Jesús, si solo las almas que viven en mi querer suplirán todas las comuniones que no reciben las criaturas y suplirán todas las consagraciones que no son hechas por los sacerdotes. En ellas encontraré todo, aún la misma multiplicación de mi vida sacramental. Claro, a veces no hay sacerdotes. O no hay, como repito, la oportunidad de celebrar la Santa Misa, sino eventualmente, ahora, con tanta limitación que tenemos con esta pandemia. Y continúa Jesús. Por eso te repito que tu misión es grande, le dice a Luisa, para una misión más alta, más noble, sublime y divina. No podría haberte escogido. No hay cosa que no concentraré en ti, aún la multiplicación de mi vida. Haré nuevos prodigios de gracia, jamás hechos hasta ahora. Por tanto, te recomiendo que seas atenta y que me seas fiel. Haz que mi voluntad tenga vida siempre en ti, y yo, en mi mismo querer en ti, hallaré entera y completada la obra de la creación, con mis plenos derechos y con todo lo que quiero.
Bien, esta lectura también nos debe finalmente llevar a una reflexión de que cuando haya una limitación como la que ha mencionado el Señor, no hay sacerdotes, no hay las suficientes criaturas que vayan a recibirle, son muy pocas, y Él quisiera multiplicar su presencia divina en sus criaturas. Entonces, repito, hay que hacerlo cada acto en el divino querer y el Señor se va a sentir muy complacido. Inclusive cuando tengas personalmente una limitación, no puedas ir a la iglesia, estás enfermo, o en la misma iglesia no te quieren dar la comunión en la boca como es y debe ser, y de rodillas, para que hagas un acto de adoración y no seas cómplice de un sacrilegio como cuando se recibe al Señor en la mano, con todos los peligros que encierra la comunión en la mano. Entonces, qué bueno que tengas este recurso para hacer comuniones espirituales en el mismo templo, cuando el sacerdote te esté obligando a que cojas en la mano. Tú simplemente cruzas las manos, haces un acto de adoración al Señor espiritualmente hablando, y le das a entender al sacerdote que no vas a recibir en las manos al Señor. Pero ahí comulgarás espiritualmente como aquí nos explica. Y qué oportunidad hay pues de unirte a Jesús y en divina voluntad. En ese acto de la comunión que estás haciendo espiritualmente, le invocas a Jesús. Jesús, te amo, ven divina voluntad a comulgarte en mí y yo me comulgaré en ti. Ven, ven, ven a mi alma. Sí. Y entonces, si estás viviendo la divina voluntad, se hace vida divina ese acto de recibirle espiritualmente. Y ahí le tendrás a Jesús. Y harás un acto de adoración a nombre de todas las criaturas, con todas las obras que encierra el acto único de Dios, la generación del Verbo, la procedencia del Espíritu Santo y los 3 vías de la creación, de la redención y de la santificación. Mira cuánta gloria y adoración le puedes dar al Señor en una comunión espiritual. Y al mismo tiempo, con Jesús, haces también un acto de reparación por todos los sacrilegios, abusos y profanaciones que se hacen al Señor en la Santa Eucaristía, en la comunión de la Santa Eucaristía, la comunión en la mano, por ejemplo. Ahí mismo estás haciendo actos de reparación de aquellas personas que en el templo, en esa misa, están recibiendo la comunión en la mano. Mira lo que significa entonces una comunión espiritual con estas enseñanzas que el Señor nos ha dado. Bueno, y para concluir ya este video vamos a hacer simplemente una lectura. Bueno, pero lamentablemente me parece que ya no tenemos el tiempo suficiente. Entonces ahí queda esta cuarta parte de este video. Continuaremos con la quinta y última parte, con una lectura final que vamos a hacer del volumen 31. Mientras tanto, que Dios les bendiga y hasta pronto, si Dios lo quiere.